Entonces ahora, ya para cerrar, vamos a hablar de lo que es el examen físico del paciente con dolor abdominal, las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y signos clásicos. Uno de ellos es el signo de Murphy, que es un signo muy característico de patología en la vesícula, de colecistitis aguda. Para ello lo que hacemos es abrazamos ambos hipocondrios, colocamos los dedos pulgares por fuera del recto anterior y haciendo esta maniobra le pedimos al paciente que inspire. Respira hondo, Santiago. Larga el aire. En el caso que despierte dolor esta maniobra, hablamos de signo de Murphy positivo. Recordemos que la vesícula normalmente no se palpa, ¿sí? Es como una perita que excursiona a este nivel, solamente se palpa cuando es patológica en general. Y este signo es bastante característico, el despertar dolor con la maniobra de Murphy de colecistitis aguda. Siguiendo con abdomen agudo y dolor abdominal, otra patología muy frecuente es la apendicitis. Para eso lo primero que vamos a hablar del punto de McBurney. Acuérdense que es una línea que va entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. La dividimos en 3 tercios y en el tercio externo se encuentra el punto de McBurney. En el caso de la apendicitis, de ubicación clásica, vamos a encontrar que se despierta el dolor al revisar este punto y es bastante característico de apendicitis. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando se inflama el peritoneo parietal, ya comenzamos con otros signos y que hablan de probable cirugía inminente. Lo primero que puede aparecer es contractura en la zona. Acuérdense que nosotros en semiología diferenciamos lo que es defensa de contractura. Defensa es voluntaria. Muchas veces defensa hay por la cosquilla. El paciente contrae un poquito, Santiago. Ahí está. Defendió. Apenas lo toqué. Pero la contractura es distinto. La contractura ya fija, permanente y no va a revertir por más maniobra que hago. ¿Por qué se produce la contractura? Por irritación del peritoneo parietal. Se contrae el músculo. La máxima expresión de esto va a ser lo que se llama el abdomen en tabla, cuando el paciente tiene una peritonitis generalizada. Entonces, volviendo a los signos que podemos encontrar a nivel con dolor abdominal, que hablan de compromiso del peritoneo parietal y de cirugía inminente, uno de ellos es el signo de Bloomberg, que está asociado a apendicitis. ¿Qué significa? Que el paciente tiene dolor a la descompresión. Es decir, yo comprimo, tengo en el punto de McBurney, en este caso, despierto dolor, y cuando suelto, ¡ay! Me duele, pero no solamente me duele mucho más que cuando me estaba haciendo la maniobra de compresión. Esto es el signo de Bloomberg y es un signo bastante característico de compromiso del peritoneo parietal y de cirugía inminente. Cuando este mismo signo lo tenemos en otros lugares del abdomen, que nos puede estar hablando más de una peritonitis generalizada, ejemplo de este lado, hablamos de Guénon de Mussy. Lo mismo es, comprimo, tengo dolor y al soltar, ¿sí?, despierta mucho más dolor. Esto habla del signo de compromiso del peritoneo parietal. Siguiendo con los causas de dolor de abdomen agudo inflamatorio, hablamos colecistitis, apendicitis. Otra patología frecuente en las personas mayores es la diverticulitis aguda. En este caso el dolor ya va a estar generalmente del lado de izquierdo. Recordemos que los divertículos son más común del lado izquierdo por cómo es la anatomía del colon. Y es común que encontremos en los pacientes dolor en esta zona. Generalmente también como el apéndice exquisito. Y generalmente lo encontramos o en fosa ilíaca izquierda, un punto específico doloroso, o puede ser en el flanco izquierdo, ¿sí? Esto en una persona que tiene cierta edad, con dolor, con fiebre y leucocitosis, es bastante característico de una diverticulitis aguda. Finalmente vamos a terminar cerrando con otros parámetros de dolor, ¿sí?, y que forman parte del examen físico. Uno que son los puntos ureterales y la puniopercusión para hablar de patología renal.
Los puntos subureterales son generalmente dolorosos cuando el paciente tiene algún cólico renal. Tenemos fundamentalmente los puntos ureterales superiores, medios e inferiores. Los que podemos palpar por las maniobras de examen físico del abdomen son el superior y el medio. El superior buscamos a nivel de la región umbilical, por fuera de la misma, a nivel de donde están el recto anterior, por fuera. Ahí buscamos los puntos, comprimimos, y despertar dolor en esta zona habla del punto ureteral doloroso positivo. Lo mismo se ocurre, este mismo punto doloroso a nivel de la altura de la espina ilíaca anterosuperior, punto ureteral medio, siempre por fuera del recto anterior. Los puntos dolorosos ureterales inferiores ya requerimos de otras maniobras, porque hay que hacer o tacto rectal o tacto vaginal en el caso de la mujer para poder obtenerlos. Y finalmente vamos a cerrar con la maniobra de puño percusión. Perdón, antes de eso la maniobra perdón, sí, vamos a ir con puño percusión. Santiago, por favor, sentate. Date vuelta para acá. ¿Y qué significa la puño percusión? Es ir a buscar algún elemento que me sugiera infección del parénquima renal. ¿Sí? Levantamos un poquito acá la camisa, Santiago, y lo que hacemos es percutir con el puño esta zona, no en forma salvaje, como decimos, sino que es una zona, digamos, que no tampoco despierta un dolor extremo en el paciente. Y vamos viendo si despierta dolor en el paciente. Puño percusión positiva es cuando el paciente tiene dolor al percutir esta zona, y en un contexto clínico determinado puede ser bastante sugerente de pielonefritis aguda. Y para finalizar con las maniobras de palpación renal, Santiago, acostate un segundito, no nos tenemos que ir de decir que los riñones también pueden ser palpables. Es difícil porque están ubicados a nivel retroperitoneal, pero la maniobra clásica de Goujon también tenemos que saberla, que es la maniobra en la cual es una maniobra bimanual combinada, en el cual hay una mano, la examinadora, que se coloca por delante a la altura del riñón que vayamos a palpar. Siempre es más fácil palpar eventualmente el riñón, sobre todo el derecho, el polo inferior renal derecho, porque el que está un poquito más bajo, y aprovechamos en parte la movilidad que le puede imprimir el hígado en su movilidad respiratoria. Y una mano que va acá atrás en la parte posterior, y en este caso haciendo una maniobra con la mano posterior de compresión metacarpofalángica, como haciendo una maniobra de acercamiento, ¿sí? Y esta mano que está acá adelante, que intenta palpar el polo inferior renal, que normalmente es el único que podemos llegar a palpar en ausencia de patología. Por supuesto, si hay un tumor renal, esto puede ser palpado obviamente en forma mucho más evidente. Esta es la maniobra, la de Goujon, de palpación del riñón. Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias Santiago. Hemos terminado, espero que sea útil para la clase nuestra de semiología.